Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura interpretada de bacilos gram negativos. Será la parte 2. Ya les dije que íbamos a tratar de dividir esto para que sea más fácil para ustedes y también para que sea más ameno. Voy a intentar hacerlo con casos clínicos de la vida real. Así ustedes se sienten más como que están en el ámbito clínico y que deben tomar las decisiones sobre esos pacientes. Creo que haciéndolo de esta manera es la única manera de que puedan entenderlo y aplicarlo a su práctica diaria. Bueno, entonces vamos a llamar algo así como desenredando la escalera y vamos a iniciar con los dos primeros fenotipos. Uno, el que hablamos en el video anterior, el fenotipo natural o habitual o salvaje, que es que una bacteria sea sensible a todo lo que puede ser sensible. Y el otro, el patrón de penicilinasa. Bueno, entonces comencemos. Tenemos a una paciente femenina de 6 meses de edad que llega por un cuadro febril agudo sin ningún otro síntoma asociado y sin un foco evidente al examen físico. Entonces, como es un paciente lactante y pues tenemos el riesgo de bacteremia oculta, vamos a hacerle laboratorios y nos reportan un cuadro hemático con leucos de 15.000, unos neutrófilos de 10.000, linfocitos 5.000 y hemoglobina de plaquetas normales. Bueno, se hace una PCR que está en 40 miligramos por litro, entonces ahí ya tenemos unos marcadores que nos hablan de que este paciente puede tener una infección bacteriana seria, que son la leucocitosis, la neutrofilia y el tener una PCR elevada. Pero seguimos en búsqueda del foco y se le hace un uroanálisis y ese uroanálisis nos reporta una estearasa positiva, nitritos positivos y en el sedimento 15 a 20 leucocitos por campo. Entonces ahí pues ya todos tenemos el diagnóstico. Esta paciente tiene una infección de vías urinarias y por sus marcadores de inflamación pues lo más probable es que tenga una pielonefritis. Es la primera vez que le ocurre esto, entonces es su primer cuadro de infección urinaria febril. Y vamos a iniciar un manejo empírico. Eso dependerá de los patrones de resistencia que ustedes manejen en cada uno de sus sitios de práctica. Es muy importante que cuando yo trabajo en un sitio debo conocer esos patrones de resistencia y que pues también las guías de terapia antimicrobiana empírica estén basados en ellos porque digamos que es la forma en la que uno puede iniciar terapia empírica. Pero bueno, acá decidimos iniciar cefalotina, una cefalosporina de primera generación y recibimos este urocultivo. Bueno, nos reportan un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonia. No es charla de infección urinaria, pero recuerden que si es una muestra tomada al acecho por micción espontánea o en bolsa recolectora, pues las unidades deben ser más de 100.000. Y nos reportan una E. coli, que acuérdense es el germen más habitual, el 80-90% de las infecciones urinarias. Y entonces vamos a interpretar el antibiograma de esa E. coli. Si ustedes ven, vamos a mirar desde ampicilina, está sensible, ampicilina sulbactam, también sensible, las cefalosporinas, primera generación sensible, segunda generación sensible, tercera generación sensible, cuarta generación sensible, carbapenémicos sensibles. Entonces, si ustedes ven, este es un germen que está sensible a todo lo que puede ser sensible, así que lo que tendríamos acá es un fenotipo natural. Entonces vamos a tomar la decisión. ¿Qué hago? Pues puedo continuar con el mismo antibiótico que yo había iniciado. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Eso dependerá. Cada vez tendemos más a que es digamos que dicho que dice menos es más. Entonces, entre menos antibiótico parenteral uno pueda tener y menos exponga a los pacientes a estar hospitalizados y demás, pues menos se van a ganar infecciones asociadas al cuidado de la salud y todo lo demás, y se ha visto que la efectividad es igual con tiempos cortos que con los tiempos largos que anteriormente estábamos acostumbrados. Pero digamos que este es su primer episodio, ella llegó con marcadores de infección bacteriana severa, entonces vamos a continuar la cefalotina. Uno podría decir que vamos a darle 3 días de terapia antibiótica endovenosa, miramos cómo va su evolución y su evolución va bien, entonces le podría dar egreso con una cefalosporina de primera generación también, cefalexina para la casa, a completar los 7 días o 10 días de manejo. ¿Listo? Entonces este fue un fenotipo natural o habitual. Vamos con un segundo caso clínico. Este es un paciente masculino de 2 años, tiene un segundo episodio de infección de vías urinarias
febril. El primero fue al año de edad. Entonces, ojo, estamos ante recurrencia y ahí nos tenemos que poner a investigar, mirar las ecografías, demás, si puede haber una malformación anatómica que lo está predisponiendo, si es que es un niño estreñido, qué está pasando para que repita esta infección. Y la anterior fue por una E. coli fenotipo natural. Entonces, segunda clave, siempre que uno tiene un paciente con infecciones a repetición, y acá estamos hablando de infección de vías urinarias, es importante que ustedes revisen los urocultivos previos de ese paciente para ver qué gérmenes se habían aislado previamente y qué patrón de resistencia tienen esos gérmenes y así decidir su terapia empírica. Porque, por ejemplo, si yo tuve un paciente con un aislamiento de una ble en la orina hace un mes, pues yo no voy a iniciar mi terapia empírica con cefalotina, ¿verdad? Sino que probablemente me obligará a iniciar con un carbapenémico. Entonces, acá recibimos el iniciamos el tratamiento con cefalotina. La primera había sido una E. coli de fenotipo natural. Y recibimos este urocultivo. Nuevamente, más de 100.000 y lo que tenemos es un Proteus mirabilis. En Proteus, bueno, luego se los voy a contar, pero uno se va a acordar que el vulgar no es tan vulgar. Generalmente el mirabilis, uno lo que observa antes, bueno, pero ya por el abuso de antibiótico no es así, podemos tener mirabilis ble, pero lo que uno debería observar es que el Proteus tenga un fenotipo natural, sea sensible a todo lo que puede ser sensible. Y acá simplemente les quiero resaltar que acá dice, por ejemplo, resistente a la nitrofurantoína, pero todos los Proteus lo son, así que esto sería un patrón de resistencia que es, digamos, una resistencia más que un patrón intrínseca para este germen, ¿listo? Lo mismo si acá nos mostraran el imipenem, por ejemplo, todos los Proteus lo son y no significa que sea una carbapenemasa, así es el germen, ¿listo? Entonces, esto sería un Proteus de fenotipo natural. ¿Qué voy a hacer con el paciente? Pues muy probablemente continuaré la cefalotina y como en el caso anterior, cuando sea susceptible cambio a vía oral, daré egreso con cefalexina. ¿Lista? Entonces, vamos con el tercer caso clínico. Este es un lactante de 7 meses de edad. Hasta ahí repasamos el fenotipo natural habitual, lo que mal llaman multisensible. Bueno, entonces no quiero que vuelvan a llamarlo multisensible, pero es las decisiones clínicas que estamos tomando y hasta acá tenemos gérmenes bonitos sin mostrarnos resistencia. Entonces, tenemos un lactante de 7 meses de edad con un primer episodio de infección de vías urinarias febril. Laboratorios que nos muestran leucocitosis, neutrofilia, PCR positiva, un uroanálisis patológico y entonces como es su primer episodio, no tiene antecedentes previos, no tenemos aislamiento de gérmenes resistentes, iniciamos con nuestra primera línea que ya dijimos para acá, vamos a hacerlo con cefalotina. Entonces recibimos el urocultivo y nos llegó esto. Esta es también más de 100.000 unidades formadoras de colonia de una E. coli, pero vamos a mirar su patrón de resistencia. Entonces ustedes van y miran ampicilina resistente. Ya conocieron una E. coli de fenotipo natural, no es normal que la E. coli sea resistente a la ampicilina. Seguimos en la escalera, ampicilina sulbactam intermedia y pasamos a la cefalosporina de primera generación que está también resistente. Bueno, entonces si ustedes miran el resto de las cefalosporinas están sensibles. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer con mi paciente? Eso dependerá. ¿Depende de qué? Depende de cuál sea su estado clínico. A veces yo logro que la cefalotina pues alcanza muy buenas concentraciones al riñón y resulta que empíricamente me puede decir que es resistente, perdón, el antibiograma in vitro puede ser resistente, pero in vivo le está yendo muy bien, pues yo lo que debería hacer es tomar un neuroanálisis, ver que el sedimento esté bien, tomar un neurocultivo, ver que haya negativizado. Pocas veces uno necesita urocultivos de control, pero acá, por ejemplo, que sé que el germen es resistente a lo que le estoy poniendo, lo necesitaría. Y entonces, digamos que si mi paciente va bien, yo podría aguantarme con la cefalotina, pero cuando se vaya para la casa, claramente no lo voy a mandar con cefalexina, porque pues la penetración por vía oral puede no ser tan buena, sino que debo buscar alternativas. Bueno, acá, por ejemplo,
Si ustedes ven, esta nos está reportando también que es intermedio a la cefalosporina de segunda generación. Quería mostrarles un ejemplo en el que fuera sensible. ¿Por qué? Porque si es la segunda generación sensible, lo que yo puedo hacer para evitar poner tercera generación, es decir, ceftriaxona, y evitar inducir BLE en este paciente, porque seguramente va a tener más episodios de infección de vías urinarias, es usar esa cefalosporina de segunda. Bueno, pero digamos que en el caso de que acá pues nos están reportando intermedia, nuestras opciones serían pues irnos a una de tercera si es que lo tengo que seguir manejando por vía parenteral, pero puedo ver, por ejemplo, también cómo cómo hay sensibilidad a otros antibióticos. Por ejemplo, acá tengo los aminoglucósidos, que si yo voy a dar tiempos cortos es 5 días, ¿sí? Podría utilizar. Entonces miren cómo acá gentamicina, amicacina están sensibles. U otra opción es que si yo lo voy a mandar por vía oral porque el paciente me cumple criterios para egresar, miren por ejemplo cómo trimetoprim sulfa lo perdimos porque está resistente, pero podría intentar por ejemplo con nitrofurantoína que está sensible. ¿Listo? Entonces esto sería como una penicilinasa también, pero si ustedes ven ya comprometió más, porque comprometió no solo AMPI sulbactam, sino que también se llevó cefalosporina de primera, e incluso acá ya es como una blea, beta-lactamasa de espectro ampliado, porque esta se llevó incluso a la cefalosporina de segunda generación. Bueno, entonces hasta ahí llevamos las penicilinasas, bueno, y ya vimos dos ejemplos con eso. Pero voy a enseñarles ahora otra cosa que nos puede pasar. Antes las guías decían que uno hablaba de infección de vías urinarias con un solo germen aislado en cultivo, con unidades formadoras de colonias significativas, que ya dijimos, si estamos ante una muestra tomada por micción espontánea son más de 100.000, si es con sonda más de 50.000, si es punción suprapúbica, cualquier unidad formadora de colonia. Pero entonces ahora las nuevas guías reconocen que uno pudiese tener aislamiento de 2 gérmenes diferentes, siempre y cuando esos gérmenes sean verdaderos uropatógenos, es decir, no vaya a ser un contaminante, siempre y cuando las unidades formadoras de colonias sean significativas, ¿sí? Que ya son los recuentos que dijimos. Entonces miren por ejemplo acá. Tenemos un urocultivo con una E. coli que son más de 100.000 y una Klebsiella pneumoniae que apenas son 40.000. Entonces probablemente yo le voy a hacer más caso a esta E. coli, ¿verdad? Porque de la Klebsiella las unidades no son significativas, pero dependería de la forma en que se tomó la muestra. Pero entonces miremos la E. coli y vamos y miramos la ampicilina y está resistente. La ampicilina sulbactam está intermedia, la cefalotina está intermedia. Bueno, y si vamos y miramos la segunda generación, que es el cefuroxime, me aparece sensible. Este es el ejemplo que les quería mostrar. Entonces, acá con esto es una penicilinasa que se llevó hasta cefalosporina de primera generación, ¿vale? Es una penicilinasa. Y entonces, ¿qué usaría yo? Podría usar la cefalosporina de segunda generación o el cefuroxime, que aquí sí me aparece sensible, para no tener que usar una cefalosporina de tercera y no hacer inducción de la beta-lactamasa de espectro extendido o BLE. Y analicemos el otro, aunque ya dijimos probablemente no sea el responsable de la infección urinaria, pero miremos la Klebsiella pneumoniae. Una cosa que les resalto acá es que ampicilina resistente, todas las Klebsiellas lo son, entonces no es que uno diga Klebsiella resistente a ampicilina porque es una resistencia que es intrínseca, ¿listo? Pero si seguimos bajando en el escalón, vemos como la ampicilina sulbactam está resistente. Esto sí no es intrínseco en ella, esto sí es algo adquirido. Bueno, miramos la cefalosporina de primera, que es la cefalotina, y esa cefalotina está sensible. Es decir, esto también es una penicilinasa, pero no comprometió la cefalosporina de primera generación. Si yo tuviera que escoger un antibiótico para tratar ambas en caso de que las unidades formadoras de colonia de la Klebsiella fueran significativas, entonces cefuroxime sería mi opción para cubrir ambas. Y ya dijimos, cuando voy a dar salida al paciente, entonces miro las opciones por vía oral. Por ejemplo, acá trimetoprim sulfa está sensible para la E. coli, pero para la Klebsiella está resistente. Miramos nitrofurantoína, intermedia para la Klebsiella. Y sensible para la E. coli. Entonces acá ya empiezan como a complicarse el asunto. Pero si lo voy a dejar por vía no venosa, cefuroxime puede ser una buena opción, e incluso para la casa pues lo podría sacar con cefuroxime.
¿Listo? Y, por ejemplo, acá vamos a seguir con el mismo patrón. Bueno, entonces tenemos un paciente de 10 años de edad con un cuadro clínico de dolor abdominal agudo y fiebre. Se toman unos laboratorios, un cuadro hemático con leucos de 22.000, neutrófilos de 18.000, linfocitos 4.000, plaquetas hemoglobina normales, una PCR elevada en 120 miligramos por litro. Con diagnóstico de apendicitis aguda llevado a cirugía, se encuentra un apéndice perforada con peritonitis en 4 cuadrantes. Entonces, cada hospital, cada sitio donde uno trabaja tiene sus guías. Pero, por ejemplo, uno considerando acá que este es un paciente que está con BARCA, respuesta inflamatoria sistémica, y tiene una peritonitis de 4 cuadrantes, necesita algo que le cubra enterobacterias y anaerobios. Entonces, acá se inició empíricamente piperacilina tazobactam. Bueno, acuérdense que la primera vez que el paciente entra no hay por qué tomar cultivos, eso lo dice claramente las guías ICSA y demás, porque pues lo que va a encontrar es como la microbiota de este paciente, entonces ahí no se toma. Pero este caso, el paciente evolucionó de forma tórpida, volvió a hacer fiebre, se tomó una ecografía, se evidencia que hay una colección abdominal ubicada en la fosa ilíaca derecha, entonces los cirujanos tienen que volver a entrar. Este es otro mensaje importante. A veces no todo es problema de resistencia antibiótica. Si ustedes ya lo tienen cubierto con lo que necesita estar cubierto el paciente, antes de pensar en resistencia antibiótica, piensen en complicaciones. Y acá lo que hay es una complicación, hizo una colección. Y cuando ya hay una colección, ahí sí habría una indicación de volver a tomar nuevamente a hacer un drenaje quirúrgico, de hacer control del foco infeccioso, pero también de ahí sí habría indicación de tomar un cultivo. Entonces se reinterviene el paciente, se toma un cultivo y este es el cultivo que obtenemos. En el líquido peritoneal tenemos una E. coli y si ustedes ven, esta E. coli, la ampicilina sulbactam está intermedia, pero miren la piperacilina tazobactam, sensible con una MIC de 4. Entonces acá el problema no es de antibiótico, yo no tengo que hacer nada con mi antibiótico, va a continuar con lo mismo. No es que a este lo voy a pasar a ertapenenomero porque ya sé que el germen aislado es sensible y que básicamente el problema era de un inóculo persistente y que el paciente se tenía que drenar. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el video por ahí, que son las penicilinasas y el fenotipo natural, y en el siguiente haremos otros patrones de resistencia. ¿Listo? Entonces espero haya sido de su agrado. No se olviden de seguirnos en Infectología para Pediatras en Facebook, en Infecto-PET en Instagram y aquí en YouTube en InfectoPet. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. ¿Listo? Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.